Continuando con nuestro pabellón criollo venezolano. Vamos ahora con la carne mechada. Vamos con el sofrito. En una sartén más o menos altita ponemos a calentar aceite. Ok, le echamos un chorrito para hacer el sofrito y agregamos el ajo. Primero, nuestro ajo. Voy a bajar un poco que está muy alto, bueno, quiero que se me queme. Y le ponemos, yo acostumbro poner unas hojitas de laurel e inmediatamente colocamos la cebollita, el pimiento o pimentón, como se dice en Sudamérica. Le puse también cebollín y lo ponemos a sofreír. A esto le voy a agregar mi orégano como siempre, que los tendré aburridos con el orégano. Y vamos a dejar que se nos marchite, se nos poche un poco. Cambie de color. La sal no me gusta echarla ahora porque si le echamos sal va a hacer que la cebolla suelte agua. Entonces en vez de sofreírse lo que va a hacer es como ablandarse, como hervirse. Así que la sal luego. Pues este plato venezolano, esta combinación de arroz blanco con caraotas negras, con la carne mechada como la preparamos a nuestro estilo y el plátano maduro frito, es característico de Venezuela. Ya estamos con el sofrito listo, entonces lo que vamos a hacer es agregar el tomate que rallé. Y el puré de tomate concentrado. Una y dos. Ahí está. Y ahora lo dejamos así un poco porque el tomate concentrado es bueno que se vaya sofriendo también. Y ahora sí, en este punto le voy a echar no mucha sal, un poquito, porque la carne la herví con sal y luego en Venezuela utilizamos la salsa inglesa. Un poquito de pimienta y también le agrego comino, pero no es que yo le agregue comino, es que en Venezuela se hace con comino. Ya el comino al gusto, porque ya sabemos que es un poquito fuerte, es a gusto de cada quien. El sofrito no debe ser mucha cantidad porque tiene que predominar la carne. Esto es para que le dé sabor. Ahora viene la carne. Vamos a agregarla. No les había comentado que la carne compré 1 kilo, pero al hervir se reduce tanto que 500 gramos y pico viene quedando. Así nos queda bien mezclado. Voy a quitar ya la hoja de laurel que ya no nos hace falta y continuamos mezclando. Ven que ahora está un poco seca. El caldo, se me olvidó decirles, no lo tiren. Por cierto, un saludo a mi primo postizo Pierre, que vive en Alemania. Y él me había dicho que hiciese un vídeo de la carne mechada. Así que Pierre, para ti esta receta de carne mechada. Vamos a agregar un poco de... Yo piqué muy pequeñito, lo voy a mostrar aquí. Piqué muy pequeñito cilantro, incluyendo el tallo, porque en el tallo está concentrado más el sabor que en las hojas. Y le agregamos un poco. Vamos a mezclar. Ya va tomando forma y color nuestra carnita mechada, madre mía. Es que esto es riquísimo. Si en su vida lo han comido, que no son de Venezuela, les aconsejo que lo hagan porque les va a encantar. Ahora vamos a echar el caldo. Esto no es un plato que vaya muy caldoso. Entonces la idea es para el sabor y para que la hidrate y esté un poquito jugosa. Yo le voy a echar un par de cucharones nada más. Ya está. Y ahí lo vamos a mezclar nuevamente para que se nos envuelva en ese sabor, se mezcle y se amalgame ese sabor delicioso.
del caldo de la misma carne con todo esto que hemos puesto. Y ahora viene, ya a gusto también de cada quien, si quieren ponerle o no la salsa inglesa, preferiblemente, si no consiguen la salsa Maggi. Yo le pongo, ojo que también esto es salado, le pongo unos chorritos, por eso no le puse al sofrito mucha sal, para que no quede después muy salado. Madre mía, cómo huele, qué delicia. Bueno, ya vamos avanzando, cada vez nos queda poco para terminar el pabellón criollo, que se prepara con estas 3 platos por separado. Bajamos el fuego ahora a un fuego medio bajo y ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos, incluso lo voy a poner un poco tapado. Bueno, un poco no, lo voy a tapar para que se concentren los vapores y el sabor. Volvemos en unos minutos. Bueno, hecho el arroz, hecho la carne mechada, hecha las caraotas que ahora os las voy a enseñar. Y ahora toca el plátano. Se hace de la siguiente manera. Con aceite vegetal igual. No muy caliente, no. Fuego medio. Porque la idea es que se vaya haciendo, no que se queme o se haga muy rápido y no quede hechito por dentro. La idea es que se vaya caramelizando, se va ablandando, va poniéndose doradito, ya lo van a ver o lo están viendo. Y adentro queda blandito, se ablanda y queda, ¡guau!, queda exquisito. Vamos friendo el plátano, aquí ya tengo uno porque quería saber. Ven cómo se pone doradito, blandito, porque es que se carameliza. Así que lo vamos haciendo a un fuego medio para que se vaya tostando el caramelito que va soltando, se va ablandando por dentro y se va tornando doradito. Bueno, después de un par de minutos vamos a ver cómo está. ¿Ven? Ese color así acarameladito, sin que se llegue a quemar, y se va ablandando. Entonces se pone una textura divina, ese sabor dulcito y caramelizado que forma el azúcar del mismo plátano. Plátano le decimos en Venezuela, no sé si otras partes de Sudamérica le dicen también plátano, pero por lo menos en Europa le dicen banana. Bueno, pues ahora le damos la vuelta y dejamos que también se nos ponga doradito y caramelizado del otro lado. 2 minutos y 2 minutos, por lado y lado. Le dicen plátano frito, también, como le llamamos verdaderamente en Venezuela, es la tajada, lo que nosotros decimos tajada de plátano. Porque tiene esa forma, se corta así en tajada, se corta diagonal a lo largo del plátano. Y ya vamos a presentar el fabuloso plato de pabellón criollo venezolano. ¡Oh, oh! Está todo listo. Aquí presentado en la mesa. Pabellón consta de arroz blanco, la carne mechada, la tajada de plátano maduro y las caraotas, que a mí me gusta mucho que se haga así espesita, como una crema, queda bien blandita. Yo incluso con la cuchara de palo la aplasto contra la olla para que se deshagan en la cocción ya en el último minuto y las revuelvo bien para que se haga como una pasta. Es que a mí me encanta así. Así que ha llegado la hora de servir, para que vean cómo se presenta. Yo lo presento de la siguiente manera, el pabellón. Cada quien lo pone como quiera, pero les digo mi estilo. En un cuenquito pongo el arroz. Qué blanquito, qué hermosura. Ha quedado sueltecito. Yo lo pongo en el centro. Coloco una buena porción de carne mechada a un costado. Así. Luego las caraotas, así, y luego vienen las tajadas. Uy, estas acarameladitas, a mí me gustan así tostaditas acarameladas. Venga. Ahí tienen lo que es el pabellón venezolano, carne mechada, caraotas negras,
tajada de plátano y el arroz blanco. Así que nada, los invito a hacer pabellón criollo venezolano y verán los vídeos, como les dije antes, separados por partes.